Hasta antes de las elecciones en primera vuelta, Gustavo Petro parecía el claro favorito para quedarse con la presidencia de Colombia. Y efectivamente, resultó el domingo pasado el candidato más votado, la primera vez que un izquierdista lo consigue en ese país. Sin embargo, el resultado dejó gusto a poco para Petro y sembró más dudas que certezas rumbo al balotaje. Esto se debe a que Federico Gutiérrez, que contaba con respaldo de la derecha tradicional y pintaba para el rival en la segunda vuelta, quedó tercero. En cambio, quien pasó a la instancia definitiva es un outsider, un magnate de la construcción llamado Rodolfo Hernández, que ha sido calificado de el Donald Trump colombiano. Hernández obtuvo el 28% de los votos contra el 23% de Federico Gutiérrez, de quien ya recibió el apoyo de cara al balotaje. Juntos superan el 40% que logró Petro y ponen así un signo de interrogación en la segunda vuelta. Más allá de lo que ocurra, lo que estos dos candidatos muestran es un hartazgo de la mayoría de Colombia con el establishment político, se ha dicho. Por ejemplo, así habló el candidato de izquierda en un discurso el domingo. Y yo le solicito a la mayoría de esta sociedad colombiana que no sigamos como estamos. Que no nos hundamos más en la violencia, en la corrupción y en la injusticia. Que no demos un salto al suicidio, que es el tiempo de la vida, no del suicidio. Que el cambio es por la vida, porque lo que buscamos es una Colombia potencia mundial de la vida. Así que estamos a 1 millón de votos de ganar. Y así lo hizo Rodolfo Hernández en un video. Hoy gana una nación del trabajo, hoy ganó la nación de la honestidad. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción. Hoy perdieron las gavillas que creerían que serían gobierno eternamente. Vamos a conocer más sobre este escenario electoral colombiano. Vamos a profundizar en un diálogo con Juan Carlos Rodríguez Raga, politólogo que codirige el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes en Bogotá. Y también nos acompaña aquí en estudio uno de nuestros analistas internacionales, Gustavo Calvo, a quien conocen, por supuesto, de la Mesa de Análisis Internacional y del programa La Hora Global en las tardes aquí en Radio Mundo. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Romina, por la invitación nuevamente. A las órdenes. Vamos a saludar a Juan Carlos Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Hola, buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto de estar acá. Le empiezo preguntando, en primer lugar, ¿qué lectura hace de los resultados en un primer panorama general? Los resultados de alguna manera reflejan lo que ha pasado en los últimos años en Colombia, en los últimos 3 años particularmente. La situación, por un lado, de una pandemia que golpeó mucho a muchos sectores. Por otro lado, vimos desde el año 2019 fuertes movilizaciones sociales en la calle que tal vez no se habían visto en décadas recientes, un descontento generalizado con la situación, un descontento, con muchas facetas y con muchas demandas dispares, pero un descontento al fin y al cabo muy claro, y un gobierno actual del presidente Duque con una popularidad bajísima. Uh-huh. Entonces, los resultados que ganen los dos candidatos que de alguna manera y de maneras muy distintas representan ese cambio o simbolizan ese cambio de esa situación y como que expresan ese descontento, parece lo más normal, aunque las encuestas hasta una semana antes de las elecciones ponían a Gutiérrez en segundo lugar, pero como quizás saben, aquí hay una veda de publicación de encuestas en la última semana
Entonces la última semana es un poco a ciegas, pero la tendencia creciente de Hernández de las últimas 2 semanas se veía. Entonces, digamos, para algunos fue una sorpresa, para otros es la confirmación de la tendencia que había. Claro. En esa última semana, ¿qué pasó? ¿Hubo algún hecho que pueda explicarlo? En particular, tengo presente el debate, ¿no? Pero ¿algo más que pueda haber influido? Yo no creo porque, entre otras cosas, Hernández no va a los debates. Ya anunció que no iba a asistir a ninguno de los debates que se están programando. Entonces, simplemente, digamos, una tendencia que venía creciente, se alcanzó a ver que crecía, pero que no superaba a Gutiérrez cuando llegó la veda. Ahí, digamos, dejamos de ver las encuestas, pero si uno mira la tendencia, iba a pasar lo que pasó. Claro. También es cierto que Gustavo Petro venía como, podríamos decir, con viento en la camiseta. Había muchos análisis que señalaban que confirmaban lo que se dio, que evidentemente iba a ser el candidato ampliamente más votado, pero claro, planteaban un escenario quizás más favorable para Petro en una segunda vuelta. Ya hablaremos de cómo se llega al balotaje, ¿no? Con qué apoyo llega cada uno. Lo que sí tenía un aire más triunfador, ¿puede ser Petro? Sí, sin duda. Digamos, yo creo que los resultados que esperaba el pacto histórico de Petro tal vez quedaron 1, 2, 3 o 4 puntos por debajo de lo que esperaban, pero más o menos era lo que esperaban. Realmente lo que cambió fue el escenario del contrincante, no de los votos de Petro. Los votos de Petro era más o menos lo que se esperaba, más o menos. Entonces, lo que cambió fue lo otro y eso es lo que cambia el panorama y arranca, digamos, una nueva carrera en estas últimas 3 semanas. Juan Carlos, buenos días. Me parece que sería conveniente también repasar un poco contigo qué es lo que se dice que la política o los resultados de esta elección están dejando atrás. Colombia tiene el bipartidismo más longevo del continente, quizás, y uno de los más longevos del planeta. Desde el siglo XIX, entre Partido Conservador y Partido Liberal, se han distribuido el poder. O sea, el Partido Conservador en sus inicios con un perfil muy católico, centralista, latifundista, lo que hizo también acomodarse un poquito al Partido Liberal, también con un perfil más laico, quizás más federal, agrupando a comerciantes, industriales o burgueses de la época. Esto fue casi institucionalizado durante más de un siglo y casualmente Uribe, que es uno de los que hoy representa ese establishment, quizás fue el primer disruptor de esta cadena cronológica, porque en definitiva era un liberal disidente que llegó al poder gracias a un apoyo conservador. A partir de 1991 hay una constitución que ampara un poquito la creación de esos partidos. Esta clase política se está cayendo un poco en base a esa disgregación y la posibilidad de generar partidos, o por lo menos es lo que se ve de afuera. Al amparo de eso, tú mencionabas el tema de las protestas. Hay que recordar que durante la pandemia un ministro de Economía inició una reforma tributaria que implicaba un aumento de impuestos, lo cual desgranó una serie de protestas en un efecto cascada, digamos. Sí, empezaron por esa reforma, ¿no? Y terminaron por muchos otros temas, terminó, ¿no?, poniendo un tono violento a la sociedad colombiana, sumado, como decía Juan Carlos, al descrédito del presidencial y de la clase política en general. Ahora, hablando en particular de los candidatos, me quiero centrar en Hernández primero para después ir un poquito a Petro. Es un millonario, aparentemente constructor de viviendas, se presenta como un outsider. ¿Es correcto eso o eso es etiquetarlo un poquito? No, yo creo que eso es correcto. Es, digamos, el más outsider de los candidatos que había, el más heterodoxo también, digamos, el que tiene un discurso más fuerte contra la clase política, digamos, casi que exclusivamente su discurso se centra en la lucha contra la corrupción, sin decir muy bien qué es lo que va a hacer contra eso, pero ese es como su caballito de batalla. Entonces, yo creo que esa es una descripción sensata. Es una persona que llega de afuera, aunque ya había tenido alguna experiencia como alcalde de una ciudad intermedia llamada Bucaramanga, donde también llegó como un outsider enfrentándose a la maquinaria del Partido Liberal que había dominado en ese departamento durante mucho tiempo. Entonces, está muy relacionado al tema de redes sociales, aparentemente. Hay que ver que también tampoco fue el primero, ¿no? O sea, Uribe
inició un bombardeo mediático en su momento a los acuerdos de paz de Santos con la FARC, utilizando justamente las redes sociales, pero ¿tú ves también una asociación o una explicación en su crecimiento en la utilización de las redes? Yo creo que sí, yo creo que digamos, hay una estrategia de comunicación muy particular y yo creo que a la larga muy exitosa. Se centró fundamentalmente en dos redes sociales, en cadenas de WhatsApp localizadas en ciertos lugares y en mensajes de TikTok que les llegan muy bien a los jóvenes. Mensajes muy sencillos que contrastan mucho con, digamos, la elaboración en la que incurre normalmente Petro para explicar sus propuestas y para explicarse a sí mismo. Son mensajes muy sencillos con 2 o 3 ideas y eso parece haber calado bastante bien entre la gente. Pero detrás de los mensajes, tú mencionabas recién propuestas. ¿De qué propuestas concretas podemos hablar para identificar a Hernández con alguna línea? O por lo menos, ¿cuál sería su estrategia en caso de llegar al gobierno? Es difícil de decir porque, digamos, hasta antes de la primera vuelta sus propuestas eran como eso, acabar con la corrupción y no decía mucho más. Después, digamos, como él se vende como un candidato anti-clase política, el hecho de que se adhieran a él los miembros de la clase política que perdieron en la primera vuelta, que le genera, digamos, algún ruido y se le ha, digamos, tildado de uribista, que dicen es el candidato uribista ahora. Y él entonces sacó en Twitter un hilo mostrando las razones por las cuales no es uribista y es como una especie de programa de gobierno de muchos puntos y parece, digamos, resulta muy parecido a las propuestas de Petro en términos de no al fracking, por ejemplo, en términos de protección de ciertos productos nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el nuevo programa de gobierno de Hernández, no sabemos muy bien, o esa es una estrategia para robarle votos a Petro o para deslindarse del uribismo. Es difícil de concretar unas propuestas serias. Acabo de oír una entrevista en radio, en la radio colombiana con Hernández y su discurso es acabar con los corruptos son, digamos, palabras mayores, empieza a decir insultos contra los políticos, se les va a acabar la fiesta, les voy a cortar la chequera. Esto es básicamente todo lo que dice. Después, no lo mencionamos, ¿no? Pero dentro justamente él se presenta y pone énfasis en eso de ser outsider y un candidato independiente. Sin embargo, representa un partido, ¿verdad?, que él mismo lo fundó hace unos años, ¿no? Y que se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción. Eso en realidad, pues, más que un partido, es el nombre que le puso a su grupo, a su campaña, digamos, sí. Bien. Sí. Bien. Pero no es que represente un partido, no presentó listas para el Congreso, no tiene un solo congresista elegido. Entonces, sí, no es un partido, es como un nombre, una etiqueta. Pero creo que nadie la menciona, de hecho. Se habla del ingeniero Rodolfo Hernández, pero no mencionan cuál es la etiqueta partidaria detrás. Bien, así que no se lo podría catalogar concretamente como de derecha, por ejemplo, porque, digo, ideológicamente siempre se lo trata de ubicar. Se lo asociaba a la derecha, pero esto los hace dudar también, ¿señalás? Claro, digamos, él ha tenido expresiones, digamos, misóginas, ha tenido expresiones xenofóbicas, entonces uno diría es conservador, pero, digamos, la propuesta que sacó después de la segunda vuelta, de la primera vuelta en Twitter, ese hilo que les mencionaba, pues parece tener muchos tonos progresistas, entonces pues realmente es difícil de catalogarlo. Yo supongo que él querrá correrse hacia el centro para robarle votos a Petro, que claramente está ubicado en la izquierda. ¿Ha opinado sobre Trump o sobre Bolsonaro? Digo, esas figuras porque se lo asocia, ¿no? O se ha mencionado, bueno, se lo ha mencionado como el Trump colombiano. Leí una entrevista que le hizo un periodista, también en Twitter, el periodista decía que en su entrevista había encontrado que Hernández, más que identificarse con Trump o con Bolsonaro, se identificaba con López Obrador en México, lo cual me pareció curioso
pero ese es como parecería, digamos, según esa entrevista, porque puede cambiar de una entrevista a otra también, pero en esa entrevista parecía como que su modelo era más López Obrador que Bolsonaro o Trump. ¿Hubo alguna expresión vinculada a Hitler, ¿no? Que le generó algún dolor de cabeza? Sí, él alguna vez dijo que admiraba a un gran filósofo alemán llamado Hitler. Y respecto a eso, ¿ha profundizado sobre No, el comentario? no, y no va a profundizar digamos, seguramente se lo van a sacar en cara, pero él no va a repetir eso y no sabe que no le sirve, digamos. Pero en esa, digamos, exceso de espontaneidad que trata de mostrar, porque eso es lo que vende, digamos, como una persona como cualquier otra que es espontáneo y que es chabacano, etcétera, etcétera, se le salen esas cosas. Hace poco también salió un video diciendo que las mujeres mejor que estuvieran en la casa, que mejor en la política no, sino más bien que se quedaran en la casa, y eso obviamente se lo cobran, pero pues no va a profundizar en eso. Respecto a eso, ya que decís, no va a profundizar en eso, y mencionaste anteriormente, ¿no?, que no concurre a los debates, por ejemplo. ¿Cómo es su relación con los medios? ¿Él se presta para entrevistas o son pocos habituales? ¿Son estas puntuales que has mencionado? No, sí, yo creo que se presta en entrevistas uno a uno. Él, digamos, tiene la posibilidad de echar su discurso y lanzar sus mensajes sencillos. En un debate quedaría un poco más expuesto, digamos, su diferencia en elaboración y en propuestas concretas con cualquier contrincante y pues especialmente con Petro, yo creo. Y lo mencionaba porque, claro, les habrá llamado la atención a algunos oyentes, quizás en la introducción veíamos cómo Petro sí hizo su acto más convencional y formal el domingo, ¿no? Y él no, su salida pública el domingo fue un mensaje por video, ¿no? Un mensaje por video, además ante una plaza llena de gente. Y así ha sido durante varios momentos de la campaña, donde hay congregaciones de seguidores y él no se presenta, sino presenta una pantalla y los seguidores igual, digamos, aplauden y vitorean al candidato. Dicen de todos modos que lo que pasó el domingo, por qué no salió a la plaza, en parte era porque parece, pero no, eso no estoy seguro, parece tenía una condena de casa por cárcel por 4 días por desacato a una orden judicial. Entonces no podía salir de su casa por orden judicial. Eso es lo que dicen, y él en la entrevista que le acabo de escuchar no lo desmintió, habló más bien de por qué le habían impuesto esa pena. Tú decías recién que él debería correrse hacia el centro y quizás buscando votos. Aparentemente el candidato que salió tercero, que lleva aproximadamente unos 5 millones de votos, estamos hablando de Federico Gutiérrez, que sí representa a la derecha, inmediatamente le habría facilitado en teoría un seguimiento de su congregación, digamos, sumando los votos a Hernández. Ahora, en realidad Hernández ha negado que tenga alianzas o que vaya a tener alianzas, y Petro ha aparecido en esta campaña buscando los votos, por ejemplo, de César Gaviria. ¿No le da eso un sentido más de pureza ideológica a Hernández, en el sentido de no aparecer como un buscavotos, sino como alguien que respeta su forma de pensar y no la abandona atrás de un resultado electoral? Te lo pregunto porque exactamente esa frase la he escuchado en algún comentario de algún analista, y visto desde afuera no podemos encontrar mucho la diferencia, pero es posible que el votante sí la vea. Sí, digamos, Hernández dice, estoy fuera de la clase política, yo voy a recibir cualquier voto que venga, pero no voy a transar con nadie. Ahí está. Y es de todos modos notable que el candidato Federico Gutiérrez, al final de la jornada electoral, le dio su apoyo a cambio de nada. No hubo, digamos, ningún momento de negociación, sino simplemente por convicción ideológica y por ese profundo sentimiento anti-Petro, simplemente regaló su apoyo directamente a la campaña de Hernández. Entonces Hernández lo que dice es, yo recibo todos los votos que sean, pero yo no voy a transar con nadie, no voy a hacer ninguna negociación para tener esos votos. Miren que el candidato Petro sí tiene clase política tradicional, que se ha acercado a Gaviria y a otros de la clase política tradicional. En esa discusión sobre la pureza de sangre del antipolítico,
hay mucho en discusión en esta campaña. Hablemos, Juan Carlos, del otro candidato, ¿no? Nos queda hablar y profundizar en la figura de Gustavo Petro, que quizás lo conocemos más, porque ya fue candidato en las elecciones pasadas, perdió en el balotaje ante Iván Duque, es legislador, economista, exalcalde de Bogotá, ¿verdad? ¿Qué agregarías a su perfil? Bueno, yo diría que, digamos, lleva una carrera política larga, es su tercera campaña electoral, y en esa campaña uno sí ve una evolución hacia, digamos, la moderación en las propuestas. Uno recuerda que hace 4 años una de sus propuestas era convocar a una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Eso no se ha mencionado en esta campaña. Digamos, como que ha abandonado ciertos maximalismos, pero con una línea muy fuerte de inclusión social y también otra línea muy fuerte de luchar contra el cambio climático, que lo ha enfrentado también, digamos, a sectores de la economía, porque tiene, digamos, este proyecto de hacer una transición hacia energías más limpias, hacia menos dependencia del carbón, etcétera, etcétera. Entonces, ha tenido mucho tiempo para ir articulando una campaña y un mensaje, pero además yo creo que una de las cosas notables de esta campaña es que ha logrado crear una coalición, llamémosla, que es el Pacto Histórico, que si bien es un partido personalista porque es, digamos, el partido de Petro, sí ha logrado la confluencia de sectores sociales y políticos de izquierda y de centro izquierda de manera importante, y tuvo un resultado muy, muy bueno, digamos, inédito en las elecciones legislativas de marzo, donde fue el partido que obtuvo más bancas en el Congreso en ambas cámaras, ¿sí? Y eso nunca había pasado en Colombia, que la izquierda tuviera eso. Entonces se nota, digamos, un trabajo de construcción más colectiva que el personalismo que acostumbraba a tener antes. Y yo creo que en parte es lo que lo ha llevado a pasar de 4,5 millones de votos hace 4 años en la primera vuelta a los 8 millones y pico que tiene en esta primera vuelta de este año. Hay un crecimiento importante que yo creo que refleja ese trabajo. El problema es qué tanto puede crecer a partir de eso. Es un aspecto que quizás no mencionamos, es que es un exguerrillero, ¿no? Integró el M-19, una guerrilla que se desmovilizó en 1990. Mi pregunta es, ¿eso es algo señalado por sus críticos? ¿Ese pasado le pesa hoy en día, por así decirlo? Sí, lo señalan y lo siguen señalando, a pesar de que su ingreso a la guerrilla fue cuando él tenía como 17 años y duró muy poco, digamos, de la carrera política de Petro. Su paso por la guerrilla es mínimo, es, digamos, como un episodio, pero eso se lo siguen señalando. Un ex candidato presidencial de la derecha que perdió en la primaria con Federico Gutiérrez sacó un trino el mismo domingo diciendo prefiero un ingeniero y no un guerrillero, ¿sí? Como diciendo, estoy por Hernández y no por Petro. Ese pasado es difícil. Y en ciertos sectores eso cala, digamos, no se olvida, no se perdona, eso es un hecho. Yo creo que menos que hace 4 años, sin duda, ese discurso del pasado guerrillero, pero se sigue mencionando. ¿Cuáles serían entonces, según tú, digamos, podría llegar un crecimiento, Petro, pero podría tener un límite? Hay límites para la izquierda en Colombia, porque recordemos que Colombia tiene un pasado donde prácticamente la izquierda era casi inviable políticamente. Sí, sin duda. Este es un resultado inédito para la izquierda. En parte, yo creo que se debe al acuerdo de paz con las FARC, porque lo que pasaba antes es que al estar las FARC en el monte como grupo armado, la izquierda democrática tenía un margen, un espacio muy chiquito, porque era muy fácil estigmatizar a la izquierda como el brazo político de la guerrilla. Desmovilizada las FARC, ese discurso estigmatizador pierde fuerza, y yo creo que, digamos, la votación del domingo pasado refleja ese crecimiento de la izquierda que viene del descontento social, etcétera, pero también fue facilitado por el proceso de paz. Entonces, digamos, sin duda es un triunfo para la izquierda los resultados del domingo pasado. El problema es, para la segunda vuelta hay que crecer,
El que más tiene que crecer claramente es Hernández, que necesita, digamos, recuperar esa desventaja que tiene con Petro, pero uno podría decir, y algunos lo dan por hecho, los votos de Federico Gutiérrez van a pasar directamente a Hernández. Esto a mí me parece, digamos, un cálculo un poco apresurado, en la medida en que yo no creo que todos los votos de Gutiérrez pasen a Hernández, pero Petro sí necesita, digamos, como él decía en el discurso, 1 millón. Yo creo que necesita más que eso para estar con la tranquilidad de lograr la segunda vuelta. De esta Ese crecimiento no está tan fácil. Perdón, sigue. Sí, ese crecimiento no está tan fácil. Si uno hace un análisis regional, digamos, en algunas regiones puede haber crecimiento. La región Caribe es particularmente favorable a Petro, pero votó en muy poca proporción, en proporción menor que históricamente. Entonces, ahí podría haber un espacio para crecer si la gente vota más y, como se sabe, las preferencias van por Petro. Ahí podría tener algunos votos, pero pues movilizar el abstencionista en Colombia es muy difícil. De hecho, ya la participación el domingo pasado fue una participación que comparativamente es baja, 55%, pero que comparado con el tiempo con otras elecciones en Colombia, fue una elección bastante alta, una participación bastante alta. Entonces el crecimiento está bien complicado para Petro. Apuntando a eso, capaz que nos quedaba por profundizar un poco más en entender qué es lo que está proponiendo Petro, ¿no? Entre otras cosas, una de sus ideas fuerzas tiene que ver con cambiar el modelo productivo, ¿no?, de Colombia, o por lo menos cambiar un aspecto importante que es la producción de petróleo. Sí, él, digamos, los titulares son: voy a acabar con el petróleo en Colombia, pero él lo que plantea, por lo menos lo que le he escuchado recientemente, es una transición hacia energías más limpias. En parte porque él dice una, digamos, vulnerabilidad del país es su dependencia en exportaciones de petróleo. Cuando el mundo empiece a demandar menos petróleo, vamos a quedar muy expuestos, dice él. Entonces hay que transitar hacia producciones de energía más limpias, y en parte, digamos, la energía eléctrica que se produce en Colombia depende mucho más del agua que del petróleo. El problema es, digamos, el transporte y la movilidad, y lo que propone es, digamos, parar un poco la exploración de petróleo, pero seguir con los que ya están andando, y hacer una transición, y él está, digamos, consciente de que es una transición que no se hace en 4 años, pero que hay que empezar ya con una conciencia de la crisis global del calentamiento y del cambio climático en todo el mundo. Y ese aspecto, por ejemplo, puede servirle de cara a una segunda vuelta, o cómo, qué temas diría usted que enganchan a ese electorado que tienen que cautivar de los dos lados, ¿no? Es difícil, digamos, yo creo que los mensajes, no se me ocurre, digamos, un mensaje distinto al que ya ha planteado. Va a ser más enfatizar en la realizabilidad de sus propuestas. Digamos, lo más paradójico del resultado de esta elección es que el cambio responsable, digamos, a Petro se le acusaba de ser irresponsable en sus propuestas, pero ahora, enfrentado al ingeniero Hernández, él es el responsable, digamos, él es el adulto responsable que queda, y él tiene que mostrar como ese cambio responsable, esa protección de ciertas institucionalidad que el otro candidato no parece estar muy preocupado o ni siquiera parece entender muy bien. Entonces es más como enfatizar ese contraste del cambio serio versus el suicidio, que fue un poco lo que dijo en ese discurso del domingo pasado. El salto al vacío sería Hernández, el cambio real, realizable y responsable sería yo. Ese podría ser más el enfoque. Y hacer un trabajo también de movilización de base, que eso es importante, que es más que con mensajes, digamos, usar un aparato de partido para movilizar gente en 3 semanas. Juan Carlos, me quedaron dos pequeñas incógnitas en todo este desarrollo que has hecho, porque siempre cuando se analiza una elección, siempre queda un poco la duda de si se vota el hombre, se vota la idea, qué cosas se inciden y qué no. ¿Petro ha tenido alguna identificación o la estrategia electoral ha sido identificarse un poco con
el panorama electoral chileno, digamos, un sistema institucional de partidos que se cae, protestas callejeras. Sin embargo, Colombia no es Chile, cada país tiene sus realidades propias. Eso nos lleva a la pregunta de si aquellas revueltas callejeras, aquellos problemas de violencia en la sociedad que calaron muy hondo en su momento en Colombia, ¿fueron realmente una base electoral, más allá de que Petro pretenda de alguna manera identificarse con eso? ¿O es algo que quedó encapsulado, digamos, como un problema social dentro de Colombia? Es decir, ¿eso decidió votos? Y otra duda que tengo es, las expectativas de Petro aparentemente no son solo una presencia, un protagonismo en el panorama electoral colombiano, sino que tiene aspiraciones de figuración regional, liderando en lo posible o áreas progresistas o propuestas progresistas en el área y en el continente. ¿Esas cosas se manejan en la campaña o son simplemente temas secundarios? Sí, en relación con la primera pregunta, yo creo que, digamos, las manifestaciones sociales que hubo desde 2019 reflejan un descontento que va más allá de las movilizaciones mismas, digamos. Esa es la expresión del descontento. Pero en estudios que hemos hecho el año pasado, hicimos varios grupos focales tratando de entender qué pensaba la gente, si había polarización entre la sociedad. Y más que polarización, lo que vimos fue un descontento generalizado, incluso de gente que no le gustan las protestas, pero que sí está descontenta con. Entonces yo creo que, digamos, el voto por Petro y también por Hernández es un voto que refleja ese descontento. Yo no estoy seguro, digamos, de que los organizadores de la protesta sean simplemente, digamos, votantes de Petro, eso no está muy claro. Lo que sí es claro es que hay un descontento generalizado, pero como se vio en las protestas, es un descontento que no tiene, digamos, demandas demasiado claras, ¿sí? Y uno de los retos que va a tener el que sea elegido presidente es tratar de entender esa cacofonía de demandas para no defraudar las expectativas de esos ciudadanos que esperan el cambio. Digamos, el cambio ya parece un hecho en el sentido de que simbólicamente la clase política tradicional no va a estar en la presidencia y eso es un salto importante en la historia del país. Ahora, en cuanto a la política exterior, no es un tema que se ventile mucho en la campaña. En parte, pues eso se sabe, digamos, la política exterior a los ciudadanos internos no les preocupa mucho, entonces no es un mensaje que se maneje mucho en la campaña, pero sí parece haber, digamos, como una afinidad que Petro expresa entre él y Boric y en parte, digamos, dice recientemente, recuerden que Boric en primera vuelta no ganó, iba ganando Katz y finalmente ganó, un poco para dar el mensaje, nosotros podemos ganar en el balotaje, pero no se habla, no se ventila, no se discute mucho sobre política exterior en la campaña. Juan Carlos Rodríguez, doctor en Ciencia Política, codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes en Colombia, profesor asociado. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto conversar y gracias por este panorama entonces que nos traza de cómo se está viviendo esta realidad electoral colombiana. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que pase entonces de acá a, ¿qué? 10 días, ¿no? Más o menos, es lo que tienen. 15 días. El 19 de junio. 15, ahí está. El 19 de junio exactamente. Es breve el tiempo para entre primera y segunda vuelta en este caso, así que vamos a estar atentos. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día. Gustavo, gracias a vos también. Un placer, como siempre. Favor, a las órdenes y muchas gracias por la invitación. Cada vez que venga, acá estoy. Te volvemos a escuchar mañana. Por supuesto, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, como digo yo, en el 1170 AM.